La caída del bloque socialista cuenta con tres principales sucesos por los cuales se caracteriza. El primero es el crisis del sistema soviético y la situación en Europa Central. El segundo es la caída del muro de Berlín y la reunificación de Alemania. Y el tercero es la desintegración de la URSS y el surgimiento de la CEI. En cuanto al primer aspecto de la crisis del sistema soviético, podemos decir que entre 1964 y 1982 la Unión Soviética fue gobernada por Leonid Brezhnev, un gobernante autoritario que llevó a su país a la cúspide del poder y la influencia económica. Sin embargo, de manera irónica, Brezhnev también fue un gobernante indeciso y megalómano, que llevó a su país al borde de la quiebra económica, el gasto armamentista e intervencionista, la corrupción y la creciente e ineficaz burocracia soviética fueron algunos de los factores que derivaron en una era de estancamiento económico. En el segundo aspecto, en la caída del muro de Berlín, podemos destacar la sucesiva caída de gobiernos comunistas en Europa del Este, y esto permitió que los alemanes orientales encontrasen nuevas rutas para escapar hacia el oeste. Una gran oleada de exiliados comenzaron a transitar por Hungría y Checoslovaquia, para así poder llegar a Alemania Occidental, aunque el gobierno de Alemania Oriental inicialmente respondió con una serie de medidas para detener la migración. Por último, cabe destacar que en el último aspecto, en la desintegración de la URSS y el surgimiento de la CEI, tras la caída de los principales gobiernos comunistas que lo apoyaban, las crisis internas en la Unión Soviética se agudizó. En 1990, las tres repúblicas del Báltico, Estonia, Letonia y Lituania, declararon unilateralmente su independencia de la Unión Soviética, sentando un precedente para las demás repúblicas soviéticas. Para comprender más sobre la unipolaridad, veremos un poco sobre este video de introducción. Un avión chocó el building, el tipo salió para afuera y de momento llegó otro avión más y hay otro building, hay un fuego bien grande para afuera. And it's very, very, very hot. Is it all the lights still on? The lights are on. En cuanto al mundo unipolar y el nuevo orden mundial económico y político, podemos comprender que el nuevo orden planteado a partir de 1991 ha demandado cambios económicos y políticos que han transformado la dinámica global, con el éxito del capitalismo sobre el comunismo. Se ha presenciado una liberación de la economía, manifiesta a través de los tratados de libre comercio, la relajación de las restricciones arancelarias y el final del intervencionismo económico del Estado. Otro suceso que destaca mucho en el mundo unipolar es la guerra del Golfo Pérsico.
y que para poder comprender eso, la nueva configuración geopolítica del unipolarismo, analizaremos la guerra del Golfo, otro de los primeros conflictos bélicos experimentados bajo el nuevo orden mundial. Aunque la guerra comenzó en 1990, aún antes de que cayera la Unión Soviética, esta ya se encontraba en pleno proceso de desintegración, por lo cual ya había perdido la mayor parte de su influencia y primacia geopolítica. Para comprender más estos temas, hablaremos un poco de los siguientes 4 conceptos, que son la globalización, terrorismo, unipolaridad y revolución digital. El concepto de terrorismo se caracteriza principalmente por el uso sistemático de terror para coaccionar a sociedades o gobiernos, utilizado por una amplia gama de pseudoorganizaciones políticas en la promoción de sus objetivos, tanto por partidos políticos nacionalistas y no nacionalistas. Ahora pasaremos a hablar sobre la globalización, que se dio a partir del siglo XX, y este suceso se caracteriza por ser un proceso económico en el cual su principal objetivo era unir sus mercados, sociedades y culturas a través de una serie de transformaciones sociales. La unipolaridad en la política internacional es una distribución de poder en la que un Estado ejerce la mayor parte de la influencia cultural, económica y militar. La revolución digital, también llamada la tercera revolución industrial, es el cambio de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital, que comenzó entre finales de las décadas de 1950 a finales de la década de 1970. Para poder comprender más la lista de los sucesos en los cuales se habló anteriormente, es muy importante hacernos las siguientes preguntas, las cuales son: ¿por qué surgió la globalización? ¿A qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? ¿Cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? Y por último, ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Para contestar la primera pregunta de ¿por qué surgió la globalización? Para mí es porque nace con la necesidad de expandir mercados y tener más clientes que los que tiene en su país, para un crecimiento y aumento de ciudadanos sin recursos y un aumento de riquezas de las empresas transnacionales, por una nueva revolución industrial en las que los gobiernos no aplican políticas sociales porque esto mismo se... En cuanto a la segunda pregunta de ¿a qué se han debido los ataques terroristas del siglo XX? Yo creo que ha sido por un periodo especialmente conflictivo en lo que a violencia armada se refiere. Más de un centenar de conflictos significativos se produjeron en el espacio de tiempo comprendido entre el final de la Segunda Guerra Mundial y finales del siglo XX. En una parte importante de esos conflictos se han producido actos terroristas antes, durante y después de los mismos, actos en los que han sido víctimas indiscriminadas, civiles y militares de las zonas del propio conflicto o de fuera de esta. Ahora pasaremos a la tercera pregunta, que dice: ¿cómo ha influido la revolución digital en la sociedad actual? A mi parecer, yo creo que la revolución digital no ha hecho más que un gran beneficio en nuestra era, por la tecnología que ha ido evolucionando cada vez más y se va haciendo ya indispensable en nosotros, por la facilidad que nos ofrece en nuestras actividades cotidianas y sobre todo su gran funcionamiento, que es más que cada vez increíble, y aún nos espera más por experimentar de la revolución digital, ya que ha influido de buena manera en la actualidad. Para finalizar con la última pregunta, que dice ¿qué relación tiene el fin de la Guerra Fría con la unipolaridad? Pues existe una gran relación en el nuevo orden mundial con uno de los conceptos anteriormente vistos, que es la unipolaridad. Esta es una correlación e interacción de fuerzas existentes en el seno de un conjunto de estados en determinada región en el que existe una única potencia polarizando en el sistema. And now you say